Buenos días, hermanos y hermanas. Os voy a pedir que os pongáis otra vez en pie para que, con el respeto que tenemos en nuestro corazón, pero también en las formas, leamos la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, donde dice así: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Hasta aquí la palabra de Dios. Podéis sentaros. Y antes de compartir lo que tengo en mi corazón para deciros, quiero felicitar muy especialmente a la parroquia. Me alegro mucho hasta del nombre. Siempre se lo he dicho a vuestro pastor, me alegré que le llamara parroquia, porque además tiene un sentido en el castellano tan amplio y tan importante que hasta en Galicia las zonas regionales se les llama parroquia, y no precisamente corresponde a lo que nosotros entendemos solamente como parroquia religiosa, ¿no? Una comarca a la que se la sirve. Este es un lugar desde el cual servir. Bien, quiero felicitar al pastor, como no. Pues Antonio, te felicito por ser el pastor. Es verdad que no de los que empezaron esta obra, pero que la mantienes. No sé si es más importante empezarla o mantenerla. Es como el matrimonio, no es empezarlo, ¿no? Muchos empiezan y se casan, pero no terminan, a la mitad lo dejan, y a veces al principio. Tengo unas amigas que dicen que no me inviten a las bodas porque a los 2 años me entero que se han separado y encima les he dado el regalo. En este caso quiero felicitar al pastor, a la iglesia, también a nuestra federación de iglesias, que se extiende humildemente, pero con una gran vocación misionera por toda España, del norte al sur y del este al oeste, la Federación de Iglesias a la que ha mencionado, también a la comunidad a través de la asociación que también, Nueva Vida, que también queremos ayudar en todas partes, tímidamente, como tímidamente fue la presencia de Jesús. ¿No le vieron tanto resucitado? ¿No le vieron tanto subir al cielo? Muchos le vieron morir, muchos comieron, muchos se sanaron, pero fue muy pobre. Una presencia, eso sí, determinante, como lo ha sido para nosotros. Y felicito al pueblo de Lucena, y quiero también transmitírselo a sus autoridades civiles. Felicitar al pueblo de Lucena por tener una iglesia evangélica. Tiene más que una, porque no es que somos muchos, somos pocos, pero influyentes. La sal de la tierra es poca la sal que se echa en la comida,
pero es tan determinante que como te pases, no hay quien coma la comida. Entonces felicito al pueblo de Lucena, que ha recibido, como bien hemos escuchado, a la diversidad. España, en fin, yo no soy tan viejo, España ha cambiado mucho. Y de aquí a que yo me muera, lo que va a cambiar. Como no nos abramos a la diversidad, como no nos enriquezcamos a través de la diversidad, creo que la ciudad de Lucena recibió en el pasado a las tres culturas. Bueno, en fin, menos Cantabria, yo creo, y Asturias lo recibisteis todo, el resto de España, pero aquí muy especialmente. Y poder convivir en la diversidad es un regalo. Que una ciudad como Lucena, que hoy celebra sus fiestas mayores y además con una advocación de una virgen y todo lo demás, tenga a una iglesia evangélica como un incentivo, como un valor positivo en la ciudad, para esa gente que busca de verdad y que no encuentra en lo que todo el mundo conoce, sino en la diferencia, es lo mismo que hizo Jesús en su época. Recordad que Jesús era rarito, para decirlo cariñosamente, era rarito. Los religiosos de la época, el poder de la iglesia de la época, de la sinagoga, no le quería. Les estorbaba, les causaba dolor porque les hacía pensar, les incomodaba. Hablaba de un Dios cercano, de un Dios amoroso, de un Dios perdonador. Le tiraban a una mujer sorprendida en adulterio delante y en vez de decir lo que dice la ley, él decía: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Claro, eso molesta a cualquiera. Eso le molesta a cualquiera. Ese Jesús que incomoda y que bendice, que cambia a la gente. Porque escuchando a Bernardo decir la de gente que hemos visto cambiar, ha sido una bendición. Nosotros en Santander tampoco somos una iglesia muy grande. Tenemos una influencia social ahora mismo a través de la organización Nueva Vida, importante, pero cuando se habla de evangélico, estaba diciendo la señora concejala que yo le digo a la gente: yo soy español hasta Adán y Eva. Y cántabro. Pero ¿cómo es posible que usted, siendo español, sea evangélico? Daros cuenta, esa diferencia, nuestra pobre cultura española, empobrecida por una religiosidad que excluye, fuera judíos, fuera musulmanes y fuera herejes. Eso empobreció nuestra cultura, la ha empobrecido, pero el Evangelio trae precisamente respeto al diferente. Respeto al diferente. En el texto que hemos leído, quiero recordaros que Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia dice que Jesús es la roca, veladamente la roca de las edades o de la eternidad. No te olvides que Jesús no ha cambiado. Hermanos y hermanas, yo, a mi edad, con mis circunstancias personales, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos mayores, con mis amigos, estoy expuesto todo el tiempo a constantes cambios en mi realidad. Algunos cambios no los provoco yo, son involuntarios. Otros los provocan las circunstancias, por otros y sus decisiones. Hay decisiones de algunas personas a las que amo que me afectan, que me condicionan y mucho. Y por supuesto, mis propias decisiones. Y no digamos las propias que Dios mismo provoca. No somos conscientes, yo no soy consciente de las muchas ocasiones en que en la práctica yo no soy creyente. Yo que soy pastor, que me convertí cuando tenía 15 años, estaba estudiando para sacerdote, convencido, no me renegué, no he renegado. Creo que he ido conociendo más, pero tengo miedo que no avance, que me quede. Cuando yo tenía 15 años era una persona
temerosa de Dios en el buen sentido, pero tuve la experiencia de saber que Dios me amaba mucho más que una experiencia religiosa, una experiencia traumática. Nunca me tuve que meter en las drogas, no tuve que emborracharme, no tuve que hacer ningún disparate. Era un hombre, entre comillas, bueno. Eso no lo sabía nadie, nada más que yo. Lo bueno y lo pillo que yo era. Pero tuve una experiencia de Jesús con 15 años que ha ido a más. Tengo miedo que las circunstancias me lleven a no creer en Jesús. Volverme religioso. Hubo un cardenal español, don Marcelo Macircus, que dijo: España dejará de ser cristiana, pero nunca dejará de ser católica. Y eso me aterroriza, que la iglesia evangélica sea evangélica y no sea cristiana. ¿Me vais entendiendo por dónde voy? Acabamos de leer un texto desafiante, un Dios pródigo que dice: a todos los que tienen sed que vengan, a todos los que tienen hambre que acudan aquí. Pero con un profundo amor, sin dinero y sin precio, que vengan todos, venid todos. También lo dijo Jesús más tarde: id por los caminos y buscad a todos y traedlos a la fiesta. Pero no todos quieren venir. La gran confesión y confusión que solemos sufrir según nuestras circunstancias o nuestros pensamientos, vemos a Dios de una manera o de otra. ¿No sois un poco exagerados vosotros, los evangélicos, en vuestra fe? ¿Os lo tomáis muy en serio, no? Como si la fe fuera formar parte de un club, de un partido político o de una organización benéfica. La fe es un asunto de vida. O eres o no eres, o crees o no crees, o estás casado o estás soltero, o sí o no. ¿No os lo tomáis muy en serio? No soportamos muchas cosas en la vida porque tenemos una imagen de Dios distorsionada. Todavía recuerdo cuando mi prima, todos mis primos, le estaba comentando a alguien que somos 47 nietos de mi abuela, en fin, ya van muriendo algunos. Pero recuerdo cuando uno de mis primas, la pobre, que es bastante mayor que yo soy de los pequeños, no solo de estatura, sino de edad, que dice, se moría su marido. Y me dijo con toda... En fin, ella no estaba muy de acuerdo con que yo fuera evangélico y encima pastor, pero en esa ocasión que su marido estaba tan grave, me pidió que fuera a verla. Fui a verla, estuve con ella y cuando salimos del médico cuando el médico le dijo: hay poco que hacer, Dolores, hay poco que hacer. Y me dijo: como Dios me haga esto, no me vuelve a ver el pelo. Pobrecilla. ¿Creéis que yo le dije: no, Dios no te lo hace? Yo solo la escuché. La dejé que llorara, se enfadó, se volvió a decir: no, que no, pero que yo soy creyente. Ese vaivén, esa imagen que tenemos de Dios. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Como el de la lotería. Le he hecho algo y ¡cling! No premio. Una máquina tragaperras, alguien a quien yo muevo a mi voluntad. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Desde la eternidad Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, pero los seres humanos que tratamos de meter a Dios en un cajón, para ser cristiano hay que tener una experiencia con Cristo. A mí no me importa que la tengas en aquella iglesia, en aquella o en la otra. En España nos han enseñado que la única y verdadera es una, pero si tú hubieras nacido en Bulgaria, la única y verdadera es la otra. Los ortodoxos. Y si hubieras nacido en Alemania, depende en qué lado. Si en el norte o en el sur. Venga a encajonar a Dios. No, hay que tener una experiencia de Dios. Y este es el mensaje de la Iglesia de la Alegría. Tienes que tener una experiencia con Cristo. No tienes que haber oído solo hablar de Él. Tienes que haberle conocido. Tienes que haberle sentido que eres importante para Él. Y que Él tiene algo para ti. A menos que Dios se nos revele, no lo podemos entender. Esta es la otra parte. Dice el propio Salmo 101, versículo 2, entenderé el camino de la perfección cuando tú vengas a mí. Yo necesito que Dios me ilumine. Yo no veo por mí mismo. Yo soy muy limitado. No es por todos los años que he leído la Biblia. No es por todo el tiempo que he pasado en oración. No es eso, ni siquiera por ver a la gente cambiar. He tenido la gracia de Dios de ver a personas cambiar,
de ver matrimonios transformarse, de ver cosas que no tienen arreglo, increíblemente arreglarse. Claro, no salimos en el periódico. Salen en el periódico otros, que empobrecen a la sociedad, además, que la empobrecen, que la hacen vil con sus pecados, con sus vergüenzas públicas, con lo que hacen unos, los otros y los de la moto. Todos. No salen los milagros de transformación de las vidas. No son noticia. Hace poco fue noticia el muchacho que asesinó a sus padres en Murcia y volvió a querer salir en los medios de comunicación. Os sorprendería que después de haber salido en los medios de comunicación y confesar que había creído en Cristo y que se sentía perdonado y que tenía una experiencia, para Discovery Channel ya no es rentable. Lo que hubiera sido rentable es que hubiera habido algo en lo que escarbar. La mayoría de la gente que nosotros hemos ayudado y que han encontrado a Jesús, han encontrado a un Jesús que les ha hecho entender: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Y dice la Escritura también en el libro de Jeremías capítulo 9, versículo 24, alábese en esto el que se tenga que alabar, en entender y conocer que yo soy Dios. Los principios de Dios son invariables y hay un abismo entre nuestra forma de pensar y la forma de pensar de Dios. Tiene que serlo. Mirad, terminamos haciendo el cielo como si fuera la tierra. En la tierra tenemos lo que se llama tráfico de influencias, ¿verdad? Yo me relaciono con jueces, con el alcalde, con este, con lo otro, y entonces uno va ¿a qué? No te preocupes, es mi amigo, ¿no? Ella es mi amiga y vamos a intentar complicarles la vida, ¿no es cierto? A complicarles la vida a la gente que tiene que gobernar, porque pensamos que nos pueden echar una mano. Hay veces que pensamos de Dios lo mismo. Y la escritura que hemos leído dice: mi forma de pensar y vuestra forma de pensar no se encaja. No es que se cruza, no, es que son dos líneas paralelas, nunca se tocan. La forma de pensar de Dios es el perdón. La forma de pensar de Dios es la restauración. Nos lo han cantado. Jesús desde el árbol de la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La forma de pensar de Jesús es perdón, restauración, amor, misericordia, y de eso tenemos que hablar. El único camino para un hombre y para una mujer es creer a Dios, no en Dios. En Dios cree todo el mundo, pero a Dios no tantos. Venid los que estáis con sed, los que tenéis hambre, los que estáis insatisfechos de la vida, venid. Eso dice Dios. También dice: como he dicho, que mis pensamientos y mis caminos son tan distintos de los vuestros, de una forma imposible de encontrarse sin un milagro. Pero también dice que la palabra de Dios es eficaz y no vuelve vacía. Yo os podría contar, lo que pasa es que no tengo tiempo, ya me ha hecho una señal Miguel de que tengo que terminar. No tengo tiempo de contaros experiencias en las que he visto, es Miguel el que me dice que tengo que terminar, y lo cual me parece bien. Me parece bien. ¿Sabéis? Ayer prediqué en Pinos Puente. Era un escándalo. Los niños lo que armaron en la iglesia. Casi no me escuchaba la gente. Me quedé hasta afónico. Pero yo no creo que la forma de hacer los cultos como las hacemos nosotros, ni como lo hacen otros, los oficiales, es como Jesús los hacía. Debía de haber un alboroto tremendo entre los que le querían tocar, entre los que venían que armaban ruido, los que venían discutiendo entre hermanos por una herencia. Y uno: oye, dile que harta su herencia conmigo. Y dile, ¿no? Y los soldados, y lo otro, y los niños, y los padres que querían que Jesús lo bendijera. Y entre todo ese bullicio Jesús hablaba y tocaba. Ya he terminado, Miguel. Jesucristo acusó a los religiosos de su tiempo de que invalidaban la palabra de Dios por sus tradiciones. Jesucristo acusó a los guardianes de la ley de Dios, que guardaban la ley de Dios, pero tenían mucha importancia en sus tradiciones. Así lo hemos encontrado, decía mi madre, ¿no? Esto lo hemos encontrado así, hijo, así lo dejaremos. No. Las personas necesitan escuchar
el mensaje de Jesús. Como les dijo Jesús, invalidáis la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas hacéis. Es decir, la tradición no ayuda, pero hay que mantenerla. La experiencia de Jesús que ayuda, hay que tener cuidado para no parecer raros. Dios es un Dios de relación, no es de religión. Cantábamos cuando yo me convertí, ninguna religión puede cambiar tu ser, solo la sangre de Jesús lo puede hacer. Nosotros creemos que las personas pueden cambiar, no por nosotros, no por la parroquia de la alegría, no por lo majo que es el pastor, no porque somos una iglesia guay, no, sino porque Jesús cambia a las personas. Vamos a un ejemplo, podríamos ir a un ejemplo muy rápido de los evangelios, en el que los discípulos han visto y han oído al Señor actuar, han sido alumnos privilegiados, pero a la hora de la verdad os invito a que vayáis a Marcos 4, 35 y 41 y ahí terminaremos. En esa historia los discípulos más aventajados, y esto es un mensaje directo a los fieles, a los miembros de la iglesia de la parroquia y de paso a las que han venido, las otras parroquias que han venido. Este es un mensaje directo. Los alumnos privilegiados también se equivocan. Los alumnos privilegiados, los que estaban al lado de Jesús, permanentemente viendo milagros y viendo cambios, cuando llega la hora de la verdad, se confunden, les entra miedo, desconfían de Jesús, creen que Jesús nada más que hace dormir, ya sabéis de lo que voy a leer. Jesús se ha quedado dormido. Casi nadie se imagina a Jesús dormido. Casi nadie se imagina a Jesús llorando. Casi nadie se imagina a Jesús diciéndole a María, su madre, la bienaventurada María, decirle, mujer, todavía no ha llegado nuestra hora o mi hora. Nadie se imagina a Jesús con un látigo y entrando en el templo y tirándolo todo. Pero Jesús tenía esas maneras también. Porque Jesús pasa todo menos la hipocresía. Yo creo que Jesús perdona todos los pecados, pero ser hipócrita, querer ser lo que uno no es. Ahí están los discípulos. Sí quiero leerlo. Son muy pocos versículos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, que se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así? En este pasaje hay una experiencia increíble. La primera, Jesús está dormido. Aparentemente, hay veces que Jesús está ausente de nuestras preocupaciones. Está dormido. Está ahí, pero parece que está dormido. En segundo lugar, las olas de la vida, yo soy de Puerto de Mar. Las olas de la vida son reales, te hacen sufrir y te hacen dudar y hasta puedes pensar que te vas a morir ahogado. En tercer lugar, tienes una pregunta para Jesús con reproche. Hay que ver, y tú durmiendo. No sé dónde estás, qué estás haciendo, pero cuando Jesús actúa, y eso es lo que hay que esperar siempre, te va a dejar con la boca abierta. Jesús siempre nos deja con la boca abierta. Jesús siempre nos deja con la boca abierta. La única cosa que yo reprocho a una iglesia es que todavía no espere ser asombrada. Que no pase nada. Que entramos y salimos igual. Que entramos y salimos igual. Que no pase algo extraordinario. Que no pueda pasar algo. Que no pueda haber un milagro. Que no haya que ir hasta Lourdes o hasta Toronto para ver un milagro. No, un milagro puede suceder aquí y ahora, como sucedía cuando Jesús pisaba las tierras de Israel. Jesús les pregunta y yo os pregunto a vosotros, ¿dónde está vuestra fe?
Hemos comenzado leyendo: los que tienen hambre, que vengan. Los que tienen sed, los que están gastando la vida en nada que vale la pena, venid, comprad. ¿Por qué gastáis en lo que no vale la pena? Venid a mí, oídme atentamente y vivirá vuestro corazón. Mis pensamientos no coinciden con los vuestros. Puedes ser un alumno aventajado, pero también vas a tener que escuchar alguna vez de Jesús la frase: ¿pero qué os pasa que no creéis en mí? 25 años es una fecha estupenda. ¿Cuántos llevas casado, José Antonio? Bueno, estás mayorcito, ¿eh? Estás mayorcito. No le voy a preguntar a Bernardo. Bueno, yo también. Es que nosotros nos casábamos con 20 y pocos. Ahora es que la gente se casa muy mayor y por eso parece que son más jóvenes, pero no es verdad. Los años se cuentan lo mismo, de 12 en 12 meses. 25 años de una iglesia es una cosa importante. Pero lo más importante, como nos han dicho algunos de los que han intervenido aquí, es que Lucena sea bendecida por el amor de Jesús. Que sus gobernantes, desde sus gobernantes al último refugiado que entre por aquí, por cualquiera de estos sitios, que no sé dónde estoy colocado, pueda llegar a saber que aquí, en la parroquia de la alegría, pueden suceder cosas que determinen un cambio para su vida. Y eso no rebajo. Que vayan a otro sitio también. A mí no me importa si Jesús está en todas partes, pero que aquí esté. Que esté aquí. Y que todos los sedientos, hambrientos y desgraciados y desesperados y maltratados de la vida puedan venir a Jesús y encontrar en Él el amor, el perdón de los pecados y la paz. Que Dios os bendiga.